en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición, como siempre, mis hermanos, recibirlos en nuestro espacio en Cristianismo Profundo. Una vez más aquí más bien seguimos con el estudio de cómo ser un cristiano maduro, que creo que lo tenemos programado nada más para, no sé cuántas, Pensamos en dos sesiones. Sí. Y llevamos ya con esta La sexta sección, la sexta lección, digamos. Sí. Nuestras charlas. Porque ha sido un tema que de verdad ha sido muy rico para poder opinar y aprender de él. Y pues le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Sí. Que esperamos que como ha sido para nosotros, sea de bendición para ustedes y que puedan aprender y aplicarlo en su diario vivir. Y bienvenido, yo. Muchas gracias, Beto. Hablamos otra vez por acá. Sí. Se dieron vacaciones. Un día. Sí. Pero pues vamos a comenzar en esta tarde, noche, mis hermanos, y una vez más les recomendamos que tengan su Biblia, su libreta, lo que necesiten para hacer sus apuntes, para comenzar la tarde de hoy. Y le vamos a pedir al pastor Moisés si nos guía en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos por la oportunidad de poder estar, Señor, en este espacio, poder tener la bendición de poder usar las redes sociales, Señor, para edificar, Señor, a tu pueblo, Señor, edificarnos a nosotros mismos. Te pedimos en esta tarde, Señor, que esta lección, esta noche, esta parte, Señor, no sea la excepción, Señor, que siga obrando nuestras vidas, Señor, como ha obrado este tema que hemos llevado, Señor, desde un principio, que ha traído cambios a nuestra vida, que nos ha retado, Señor, a ser cristianos maduros, cristianos fuertes, Señor. Te pedimos, Padre, que sigan causando ese efecto en nuestra vida, siga trayendo un crecimiento a nuestra iglesia y a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, Señor. Y aprovechamos, Señor, este tiempo para pedirte por la paz de lo que está sucediendo, Señor, allá en Rusia, en Ucrania, Padre. Ten control, Señor, toma control, Señor, de lo que está sucediendo. Y te pedimos, Dios, que sea para beneficio, Señor, las pláticas que están teniendo ambos gobiernos, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues, hermanos, una charla más de nuestro tema, cómo llegar a ser un cristiano maduro. Recordando Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, hermanos, de eso hemos estado tratando de hablar estas semanas pasadas y vamos a continuar, yo creo que una o dos más todavía. Y precisamente, hermanos, sabemos que la madurez en Cristo nos lleva a decir con la palabra por qué sí o por qué no. Hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, pues pensábamos en un principio que íbamos a leer solamente una pregunta e íbamos a dar la respuesta que tenemos aquí, pero pues se nos ha prestado, como decía Yoba, para ampliar un poquito más nuestros comentarios. Hemos contestado algunas preguntas en particular, y les animamos, como siempre, tiene preguntas, pues escríbanoslas ahí, comentarios, escríbanoslos ahí, y vamos a continuar charlando del por qué los cristianos hacemos esto o dejamos de hacer esto y qué respuesta de la Biblia encontramos para poder decir eso, qué podemos comentar nosotros de lo que hemos leído de la palabra de Dios. Correcto. ¿Sí? Así es que pues continuamos. Bueno, Moicas, sí, porfa. Bueno, pues la siguiente pregunta, siguiendo con el mismo estudio que tenemos, es: ¿por qué los cristianos se sacrifican y sufren por Cristo? La respuesta que tenemos aquí dice: los cristianos sabemos que el sufrimiento es parte del cristianismo. La Biblia nos dice que tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Debido a esto, los cristianos estamos dispuestos a sufrir y a sacrificarnos por Jesucristo. La referencia que tenemos aquí es Lucas capítulo 14 versículo 27, que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, creemos que esta pregunta es muy significativa en estos tiempos que está pasando la iglesia. En estos tiempos en los que desgraciadamente
En muchos lugares se ha diluido tanto el mensaje de la palabra de Dios, o se ha distorsionado, o se ha sacado de su contexto, o se ha aumentado, hermanos, las promesas de prosperidad en la gente, Sí. y las promesas de pura bendición, cuando la Biblia nos enseña otra cosa. Sí. Entonces, me plantea la pregunta: ¿por qué los cristianos, si es necesario, hermanos, se sacrifican? Y si es necesario, sufren por Cristo. Pues, hermanos, hay muchas razones, hermanos, y sí, a veces tenemos que dar algo más de nosotros que simplemente decir: acepté a Cristo como mi Salvador. Hay mucho más para dar. Jesucristo dijo, hermanos, dentro de las bienaventuranzas, hay un mensaje completo ahí, en las 10 bienaventuranzas, en las 12 bienaventuranzas que hay ahí. Y al final, en Mateo capítulo 5, dice el versículo 10, 11 y 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Y hermanos, subraye esto en su Biblia. Dice Jesús, que sea mentira. La gente que hable mal de vosotros mintiendo. Entonces viene una palabra de esperanza. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y no nos deja solos, hermanos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Correcto. El trabajo de Satanás, mis hermanos, siempre está intentando tergiversar, diluir o cambiar lo que significa ser un hijo de Dios, un seguidor de Dios. Y con el famoso evangelio de la prosperidad, es algo que Satanás está, con lo que está trabajando mucho en estos momentos, ¿no? Y hay gente que al tener problemas o adversidades se siente defraudada por Dios cuando Dios no nos miente en su palabra. Jesús mismo, en su palabra, fue muy claro y nunca quiso ganar a adeptos diciéndoles mentiras. Siempre fue muy sincero y siempre les dijo que el cristianismo o seguirlo no era fácil. Incluso les dijo que seguirlo no les iba a costar algo, les iba a costar todo. Uh-huh. Entonces, incluso vemos en los pasajes de la palabra de Dios como cuando Jesús les decía algo así, muchas de las personas que lo estaban siguiendo se volvían atrás porque no les gustaba lo que les decía. Pero Jesús siempre fue muy claro y muy verdadero con lo que decía, ¿no? Y el hecho de que cada día tenemos que tomar nuestra cruz es recordarnos cada día el evangelio, recordarnos que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios y nuestra vida es para Dios. Es muy interesante como el pasaje que leíamos hoy de Juan 16:33. No fue ese, ¿verdad? Fue el de Lucas 12:27. 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Hermanos, la cruz fue y sigue siendo un instrumento de muerte. Sí. Entonces, tomar nuestra cruz es reconocer que cada día necesitamos hacer morir algo en nosotros con el fin de seguir a Cristo. Y cuando hacemos morir algo en nosotros, hermanos, definitivamente va a sacarnos de nuestro confort y va a sacarnos de nuestra pasada manera de pensar. Sí. Y las cosas vienen a ser diferentes. También San Juan 16:33, ahorita lo estoy recordando aquí, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, lo dijo el Señor Jesús. Y luego les aclara a sus discípulos diciéndoles: en el mundo tendréis aflicción. No estamos ajenos a eso. Uh-huh. Pero tenemos una maravillosa promesa: pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, al leer la biografía
de uno de los más grandes apóstoles de las Escrituras, el apóstol Pablo. Una persona que era alguien en el judaísmo, definitivamente una persona altamente preparada, una persona con muchas capacidades y una persona muy celosa de su religión. Cuando tiene un encuentro con Cristo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos narra su conversión y el proceso y mensajes que el Señor le envió. Y miren, los llevo precisamente a leer de ahí, de Hechos capítulo 9, versículos 10 en adelante. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Correcto. Y quise leer todo el pasaje, hermanos, para meternos en contexto de la vida de el gran apóstol Pablo. Y antes de que empezara a predicar, él tuvo un encuentro con Cristo y envía a uno de sus siervos y dice: ora por él y va a pasar esto y esto, y yo le voy a mostrar que él tiene que padecer por causa de mi nombre. Entonces, no nos salgamos, hermanos, de la pregunta. La pregunta es: ¿por qué los cristianos sufren por Cristo? Es por Cristo, no es por nuestros errores. No, hermanos, es nada más las consecuencias de nuestras faltas. Esas tenemos que sufrirlas, definitivamente. Pero no tiene nada que ver Cristo ahí. Pero hay quienes por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa del mensaje que damos, van a enfrentar dificultades, sufrimientos, momentos difíciles, carestías muchas veces, hermanos. Sabemos de misioneros que dejan sus comodidades, no nada más extranjeros, gente de nuestro país que deja sus comodidades para ir a las aldeas, a los pueblos pequeños, a los lugares en donde no hay comodidades, hermanos, a lugares donde tienen que enfrentarse con la flora y la fauna propia del lugar. Y sufren, hermanos, sufren por sus comodidades que tenían en sus lugares de origen. Entonces, sí, hermanos, los cristianos que aman a Dios y que en el transcurso de su formación y de su crecimiento es necesario muchas veces, si así es la voluntad del Señor, que padezcan, pero siempre debe ser, hermanos, por causa del Señor, simple y sencillamente. Así es. Y si usted quiere escuchar de viva voz de Pablo su testimonio de todo lo que tuvo que padecer, en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, dice y platica todo lo que tuvo que vivir y padecer a causa de Jesucristo. A causa del Señor, sí. Y el apóstol Pedro no se queda atrás, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5, dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe. Miren, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. No dice después de que hayas estado en un lecho de rosas, después de que hayas manejado tus
vehículos último modelo y después de que vistas pura ropa de marca importante. No, hermanos, por causa de Cristo se sufre, se padece muchas veces, si esa es la voluntad del Señor. Desgraciadamente, hermanos, ese mensaje mal llamado evangelio de la prosperidad es un mensaje, hermanos, que no se puede predicar en muchos países de Centroamérica, en muchos países de África y en muchos otros lugares, hermanos. No se puede predicar ese mensaje porque la gente no tiene ni para comer. Y si alguien se atreve a llegar con un mensaje de que tú acepta a Cristo y tú te conviertes en un millonario y Dios tiene todo esto para ti, hermanos, estos mismos predicadores que han llegado allá diciendo tú no tienes por qué sufrir, tú tienes que gozar, no se atreven a llegar a esos lugares, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y sin embargo, la Escritura, hemos leído solamente algunos pasajes, pero hay muchos más y hay muchas historias de lo que se padece por causa de Cristo. Un comentario más, hermanos, ya está ahí en las redes sociales. Busquen ustedes un video que se llama ¿Cómo murieron los apóstoles, los discípulos de Jesús? Búsquenlo y se van a dar cuenta que ellos no eran hombres. Ellos caminaron con Cristo, pero no fueron hombres de comodidades, fueron hombres de sufrimiento por causa de Cristo. Sí, aparte de que es un evangelio que, si ustedes son estudiosos de la palabra, que creemos y deseamos que así sea, pues bíblicamente no se puede sostener, ¿no? No se puede sostener salvo lo que han hecho precisamente, sacando un texto de su contexto, sí, aquí y allá, y hablando promesas de Dios que están ahí, pero las promesas de Dios, hermanos, están implícitas dentro de todo un contexto, y muchas veces no se puede sostener el contexto. Sí, simplemente, hermanos, hay un pasaje muy conocido. ¿Cuál es, Jehová? ¿Cuál es, Moy? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Es Isaías. ¿Cuál es, hermanos? Mensajes de bien y no de mal. Ajá, sí. Porque yo sé bien los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, y sigue diciendo ahí, ¿no? 29, Jeremías 29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y se predica ese versículo, hermanos. Mucho se predica este versículo. Pero este versículo está dentro de los mensajes que el Señor tenía para el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Sí. Pero no se predica del siguiente versículo, hermanos, que viene siendo el 12, el 13. Dice el versículo 12: entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Habla de estar con Dios. Sí. Y dice el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y sigue diciendo el mensaje. Entonces el mensaje aquí no es nada más para este tiempo que alguien le diga: mira, el Señor dice que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Definitivamente sí es así, pero esto no es el versículo para sostener ese tipo de promesas de Dios. Entonces debemos de estar muy alertas. Y precisamente, hermanos, el pasaje que estamos memorizando de Efesios es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de pensamiento. Hay gente que usa con astucia las artimañas del error. Debemos tener mucho cuidado. Precisamente, hermanos, debemos madurar en nuestra fe y en nuestro conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios. Siempre recomendamos tener un lápiz, un papel y un marcador para precisamente marcar, a ver qué me está diciendo aquí y en qué contexto me está diciendo esto que alguien me dijo que era para mí. Sí, ¿verdad? Correcto. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿por qué los cristianos son personas felices que la pasan bien? Ah, caray, estábamos hablando de sufrimiento. ¿Es una contradicción? Aparentemente, pero vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos felices por Cristo.
Vivimos bien, la pasamos bien por Cristo. No dependemos de las circunstancias, no dependemos del momento, dependemos completamente de Dios, y el reino de Dios es lo que es: justicia, paz y gozo. El cristiano es feliz, el cristiano la pasa bien, porque si una persona, hermanos, ha tenido un encuentro con Cristo, tiene en sí mismo el fruto del Espíritu. Sí, correcto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esto no hay discusión, hermanos. No hay ley contra lo que el Señor ha puesto en nosotros por causa de Cristo. Se llama el fruto del Espíritu. Sí, es parte de un cristiano a la hora de que el Espíritu Santo forma parte de nosotros, ¿no? Sí. Filipenses 4:4, se ha dicho los estudiosos, hermanos, que los libros de la Biblia tienen en sí una palabra clave, y esa palabra desarrolla todo el mensaje de un libro en sí. Y Filipenses, hermanos, la palabra clave de Filipenses es gozo. Y el versículo clave de Filipenses en ese sentido es 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sí. Y a los tesalonicenses, hermanos, primero a los tesalonicenses 5, 16, 17 y 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo ves, Juan? Interesante. Entonces, hermanos, ¿por qué los cristianos siempre estamos gozosos? Pues porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Tiene sentido, no, pastor? Hemos pasado de muerte a vida. Ajá. Y con la esperanza de una vida eterna. Es lo que tenemos que aprender exactamente, la esperanza de la vida eterna, y eso es causa de gozo. Y la historia inmediata después de que el Señor ascendió al cielo, cuando la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva tuvo un impacto en el mundo de su tiempo. Tenemos historia ahí, se han hecho muchos documentales, videos, películas de cómo los seguidores de Cristo daban su vida por causa del evangelio bajo las torturas de los romanos, pero siempre con una sonrisa en su boca. Incluso hay videos en las que los presionan y les dicen: niega tu fe y salvas la vida. Y él dijo: de nada me sirve mi vida si niego por quien estoy viviendo. Correcto. Entonces es Cristo, hermanos, la razón de nuestra vida, y el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es circunstancias. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Cuál sigue hoy? La siguiente pregunta dice: ¿por qué a los cristianos les va bien en los exámenes? Debido a que es necesario que los cristianos tengan buen testimonio de los de afuera. Todos los cristianos quieren que les vaya bien en la escuela. 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En una versión más clara, que es la traducción al lenguaje actual, dice: por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Tal vez esta pregunta, hermanos, debiéramos dirigirla más a los adolescentes, a los jóvenes, pero pues también hay adultos en este proceso de preparación en la escuela. Y la pregunta, hermanos, va, y es muy importante analizarla y charlar alrededor de ella, porque a veces tal parece, hermanos, que muchas de las cosas que hacemos en el diario vivir son cotidianas, y pues así tienen que ser. Los malos hábitos que nos cuesta tanto trabajo dejar, de los cuales hemos estado hablando mucho en este tiempo, por eso es que nos hemos detenido, yo más en este capítulo. Tal parece que es parte de la normalidad, pero tenemos que romper con esa aparente normalidad, hermanos.
Y yo agregaría a esta pregunta, hermanos, un comentario. Papás, enséñenle esto a sus hijos. Enséñenles que como cristianos, les va bien en los exámenes sin hacer trampa, sino que con dedicación, con estudio, con esmero, con esfuerzo, que finalmente, hermanos, cuando una persona es deshonesta, en este caso en particular, en un examen, pues no está imprimiendo en su examen su conocimiento, está imprimiendo el conocimiento de otra persona. Y si es un compañero de escuela, esa otra persona pues tiene los beneficios del conocimiento, válgame la redundancia. La persona que copia, que es deshonesta, tal vez su calificación le va a acreditar y va a decir, oh, lo hiciste bien, pero no tiene lo más importante, que es el conocimiento. Correcto. Y el pasaje que estamos leyendo aquí, hermanos, dice que no debemos caer en descrédito y en lazo del diablo. Al contrario, amados hermanos, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 nos enseña: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor nos ha puesto como cristianos para hacer un impacto a la gente de nuestro derredor. Por eso es tan valioso el consejo que leíamos hoy aquí de Timoteo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aunque es un contexto, hermanos, el 1 Timoteo 3 está hablando en contexto de ministros, pero también está hablando, hermanos, un ministro antes de ser ministro es cristiano. Entonces, como ministros y como cristianos, debemos tener cuidado de no caer en descrédito con la gente de fuera. Al contrario, debemos ser luz para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden, amados hermanos, que para ganar a alguien para Cristo, necesitamos hacer 3 cosas muy importantes. Necesitamos orar por esa persona. Necesitamos compartirle el evangelio a esa persona y necesitamos darle buen testimonio a esa persona. Entonces, muchachos, papás, aconsejen a sus hijos si quieren ganar a algún compañero de la escuela, pero le van a dar un mal testimonio que cayendo en descrédito y obviamente en trampa del diablo. ¿Cómo va a poder más adelante decirle, mira, ven a la iglesia, aquí va a cambiar tu vida? Sí. Que eso es lo que sucede cuando la persona que invitamos a la iglesia escucha el evangelio y algo pasa en su vida y dice, oh, yo no me sentía como ahora me siento. Y ¿cómo puede cambiar su vida? Y con qué cara podemos verle si nos dice, oye, pero ¿te acuerdas que tú siendo hermano eras bien deshonesto en la escuela? O bien deshonesto en tu trabajo, o bien deshonesto en el vecindario, o bien deshonesto aquí y allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, debemos siempre tener en cuenta esto. Esto es parte de la madurez que debemos adquirir en Cristo. Darle buen testimonio a las personas para no caer nosotros en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo ves? Correcto. Siempre tener presente y estar conscientes de que pues somos cartas abiertas, ¿no? Y que eso es muy importante. Sí, somos representantes de Cristo, somos seguidores de Cristo, y la gente al vernos caer en este tipo de deshonestidad y este tipo de prácticas, pues no solamente nos juzgan a nosotros, sino a Cristo también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves, bueno? Interesante. Muy interesante.
Y como hemos dicho siempre, hermanos, las personas que más afectamos en este tipo de situaciones cuando caemos en descrédito y obviamente en lazo del enemigo, son las personas más cercanas a nosotros. Entonces piense por un momento, reflexione. ¿Habrá alguna persona cerca de usted que le reclama a usted y dice, ¿para eso quieres que vaya a la iglesia? ¿Para eso quieres que me haga hermano o hermana? ¿Para eso quieres que me convierta a tu religión? ¿Para seguir siendo como tú eres? Piense, si alguna persona en algún momento por lo menos se lo ha insinuado o hay quien se ha atrevido a decirlo, piense que necesitamos madurar y cambiar en este tipo de cosas que la Biblia nos está enseñando. Somos sal de la tierra, hermanos. Somos luz del mundo. Nuestro testimonio está siendo observado por toda la gente que está a nuestro derredor y debemos impactarlos con el Evangelio a través de nuestras oraciones y con un buen testimonio. Aleluya. Así es. ¿Algo más, Moni? No. ¿Algo más, yo? No, pastor. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por nuestra charla esta noche, por la oportunidad de leer tu palabra, por la oportunidad de venir delante de ti en el nombre de Jesucristo. Dios Todopoderoso, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Padre, que muchas veces no es causa de pecado ni es trampa del diablo. Muchas veces tenemos que sufrir, enfrentar situaciones difíciles por causa de Cristo. Pero tenemos la promesa, hay muchas promesas en tu palabra de que tú estarás con nosotros aún en medio de los tiempos difíciles. Padre, también ayúdanos a entender que el Evangelio de Jesucristo, a causa del Espíritu Santo en nosotros, nos hace vivir una vida de gozo, de alegría, de disfrute en tu presencia, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino paz, gozo en el Espíritu de Dios. Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender, Señor, que como cristianos tenemos una responsabilidad delante de ti y delante de la gente que nos rodea. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a dar siempre el mejor testimonio que podamos por causa de ti, por causa de tu iglesia, por causa de la obra de Dios. Perdona nuestras faltas y perdona el descrédito que hemos adquirido ante algunas personas. Ayúdanos, Señor, a cambiarlo. Ayúdanos a ser diferente. Y ayúdanos, Padre, a que tu nombre sea honrado y glorificado en toda nuestra manera de vivir. Y ayúdanos a madurar en nuestro caminar cristiano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Amados hermanos, si el Señor nos presta la vida, continuaremos todavía 1 o 2 semanitas más con algunas preguntas más de reflexión acerca de nuestra madurez en Cristo. Mientras tanto, oramos, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Dios bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.